Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día hoy quiero conversar con ustedes la palabra de Dios, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, del versículo 5 voy a leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el versículo 17 he leído. La verdad que ayer nosotros hemos tocado sobre el mundo de Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta palabra está ubicada sobre el mundo de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia nos explica, por medio de línea de río Jordán, este terreno iba a establecer la ciudad refugio. También, cruzando del río Jordán, 3 ciudades iban a ser la ciudad de refugio. Esta ciudad de refugio, cada ciudad viven los sacerdotes. Pero ¿a quién sirve esta ciudad refugio? No cualquier persona puede vivir en la ciudad de refugio, sino que si alguna persona comete, pero sin saber nada, tal vez mata a la gente. ¿Cómo puede matar a la gente sin saber?
Por ejemplo, si una persona puede subir a la montaña para cortar árbol por hacha, entonces agarrando hacha con su mano y luego golpeando, uno, con, otra vez, dos, con. Pero la cabeza de hacha se salió de su mango y luego girando esa hacha sin saber nada, sin querer, le golpeó a otra persona que está esperando. Por eso se acercó. Al mirar, la gente ya está ensangrado y muerto en este momento. Eso es como asesino, ¿no? Porque sin saber esta persona le mató a su conocido. Esta persona, antes de matar a su conocido, vivía tranquilamente. Pero al descubrir que él ya había matado sin querer, en aquel entonces, sí o sí tiene que pensar una cosa para escaparse. ¿En dónde? Hacia la ciudad de refugio. Pues tenía que correr. ¿Por qué? La familia de un muerto, si supieran la noticia que estaba muerto su conocido, su familia, entonces iba a hacer venganza. Por eso le matan. Entonces, antes de ser muerto, para salvar su vida, sí o sí tenía que escaparse a la ciudad de refugio. Por eso, cada día pone un guardia de cada ciudad de refugio entre 6 ciudades. Y luego mirador, que estaba corriendo y atrás de él y otros está corriendo. Entonces ya tenía que abrir la puerta de primero. ¿Para qué? Para que no sea atrapado este asesino y que no sea muerto. Aceptó. Al ingresar uno como sospechoso, sí o sí tenía que cerrar la puerta para que no ingrese ninguno. Y luego desde aquel tiempo ya el sacerdote tenía que investigar cómo fue accidente, quién murió y también cómo había matado a la gente. Y luego investiga juntamente con el sacerdote saliendo donde había muerto y investigando todo, tenía que poner sentencia. Decían que este accidente no por querer, no era voluntario ni de venganza, sino que por accidente, sin querer. En aquel entonces este hombre ya sí o sí tenía que despedir de su familia, aunque tenía su esposa, su hijo, su casa, no importa. Desde aquel tiempo que fue como asesino, en aquel entonces ya tenía que dejar todas las cosas. Luego acompañando con el sacerdote y empezó a vivir en la ciudad de refugio. Eso es. Imagínense, ¿por qué Dios estaba hablando esta cosa? Para explicar la vida de los salvos. Después de recibir la salvación, nosotros somos nuevas criaturas. Siendo nueva criatura, sí o sí tiene que dejar su propio mundo. Porque constantemente sigue su propio mundo, entonces él quiere dominar su vida. ¿Cuál es el pecado?
entre los justos. Su vida quiere dominar. Es decir, que después de recibir la salvación, tiene que sujetar la guía de nuestro Señor Jesucristo, pero en vez de recibir la guía de Jesucristo, quiere dominar su vida. Teniendo plan, quiere hacer todo con su manera. En aquel entonces, Dios no le gusta. Por eso yo voy a presentar ante ustedes una palabra, 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 14 voy a leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así dice. Pensando que el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, que Dios no solamente perdonó nuestros pecados, sino también Dios nos entregó el Espíritu Santo del Señor para que nosotros sintamos acerca del corazón de Jesucristo, el amor de Cristo Jesús. Entonces, sintiendo el amor de Cristo Jesús, jala, domina mi vida, mi pensamiento, mi corazón. Porque cuando está lleno de amor de Cristo, la gente piensa, ¿por qué yo recibí la salvación? Porque Dios me amó bastante. Porque Dios me bendijo en mi vida. Piensa, ¿es cierto? Y luego el versículo 14 como dice, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron, así dice. Entonces cada uno tiene que considerar que su vida fue acabada en la cruz. Para renacer, ya uno tiene que morir para establecer una persona nueva. Por eso es nueva criatura. Aunque no se cambia nada de su cuerpo, su ojo, su carne, no se cambia. Solamente cambia pensamiento y corazón por medio de la fe. Significa que aunque Jesucristo hizo todas las cosas para que nosotros seamos renacidos, para que seamos nuevas criaturas, para que vivamos por el Evangelio, para que vivamos por la fe, pero si no cree, no vale. Pero si cree, su vida será cambiada. Poco a poco será caminando, cambiado de Dios. La verdad que Jesucristo nos enseñó. Bienaventurados los que dan más que reciben. Justamente, ¿no? Nosotros ya estábamos conversando con la pastora Milagro. Según mi punto de vista, ¿no? Su iglesia no tan grande. Además, ella dice que anteriormente no había surgido tan alto de cantidad de ofrendas, porque los hermanos el año pasado no trabajaban, no había mucha ganancia. Pero al llegar en enero, su iglesia habían decidido, corazón, no solamente para nosotros, ¿no? Sino también otras iglesias, para apoyar la misión del mundo. Normalmente, ¿no? Ser humano, cuando hay ofrenda, cuando hay dinero, cuando hay bienes, de primero quiere usar de su iglesia. Eso es normal. Pero
hay nivel de normal, también hay nivel de superior. Normal es normal, que vive como su manera. Pero superior es que acepta la palabra de Jesucristo. Porque la palabra de Jesucristo no es como concordancia de nuestra idea, sino que totalmente diferente, al revés. ¿No? ¿Quién es bendito? ¿El que recibe o el que le da? Según cálculo, ser humano, ¿no? El que recibe, eso es bendición. Regalo, bendición, ya, es la gracia. Pero Jesucristo no. No se explicó que el que da, ese es más bendito que recibe. ¿Por qué? Si no tiene nada, entonces ¿cómo puede dar? Es decir que para dar a otro debe ser superior. Es decir que Dios mismo quiere abundar en nuestra vida. Es una promesa, Dios nos dará. Por eso el año pasado, 2020, ¿no? La iglesia de Chile también estaba apoyando. La iglesia de Argentina, Puerto Rico, Brasil, Perú, Bolivia. Significa que cuando uno que tenga decisión, Dios supera, Dios provee. Ayer nosotros hemos leído, ¿no? No desampararé, yo soy ayudador, así dice. Dios no va a dejar a nosotros, sino que Dios va a sustentar nuestra vida. Dios va a cuidar nuestra vida. Por eso, liviamente, nuestro corazón tiene que caminar por la fe, cumpliendo la palabra de Dios. Eso es. Uno murió por todos. ¿Quién murió? Jesucristo. Uno murió por todos. Significa que Jesucristo murió por mí. Por eso todos murieron. Es decir que yo morí. Prácticamente yo morí en la cruz. Entonces yo no existo en este mundo, sino que vive en mí. ¿Quién? Vive Jesucristo. Por esa razón, el versículo 3, como 15, así dice, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la salvación acompaña cambio de rumbo de vida, con todo objetivo para mí, superar mi vida y para mejorar mi vida, para vivir mejor. Yo siempre estaba poniendo este objetivo. Pero después de recibir la salvación, si acepta esa palabra, ya puede poner su decisión y como rumbo hacia el objetivo de la vida de la salvación, la cual es viviendo para Jesucristo. Entonces, para Jesucristo, ¿qué significa? Predicando el Evangelio, sirviendo a la iglesia, apoyando a los pastores, siervo de Dios. Eso es bíblico. Significa que cuando apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio, a menudo él estaba pensando, la iglesia de Jerusalén ahora está teniendo hambre, pero ellos nos predicó la palabra de Dios. Esta bendición, el Evangelio, la vida eterna a través de la verdad, que llegando a los gentiles. Si no hubiera existido la iglesia de Jerusalén, entonces ¿cómo iba a recibir esta bendición? Por eso él publicó a la iglesia de Tesalónica,
a la iglesia de Macedonia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de otra ciudad, la mayoría de iglesias obedecieron, juntando dinero, y apóstol Pablo con los hermanos juntos, llevando este monto de dinero a la iglesia de Jerusalén. Pero se tardó mucho la iglesia de Corinto. Por eso estaba saliendo en el libro de Corintios que estaba exhortando. Ustedes habían decidido corazón, pero nunca había cumplido la voluntad de Dios, llegando la exhortación. Además, Febe, diaconisa Febe, que sale en Romanos capítulo 16, la que me servía, así decía. No solamente a mí, a muchas iglesias. Significa que después de recibir la salvación tiene que ver otra vida, otra persona, otra iglesia, otro mundo. Por esa razón, Pastor Ursúa, cuando recibió la salvación, en esa época, como lo que sale en documental de la vida de Pastor Ursúa, no tenía nada de apoyo. Pero al llegar 1989, cuando él podía adquirir el pasaporte, porque el gobierno de Corea del Sur en ese año estaba dando libertad. Después de tener 40 años de edad, iba a tener pasaporte. Antes de llegar 1989, no estaba dando la libertad. Pero el moto de hacer olímpica de 1988 era moto que todo el mundo a Seúl, Seúl al mundo. Para llegar todo el mundo a Seúl, 1988, que hizo Olimpiada, así dice, ¿no? Olimpiada. En aquel entonces ya llegaron muchos extranjeros, por eso avanzó bastante económicamente, ¿no? Ganó mucha plata. Pero todavía no había dado libertad de recibir pasaporte entre los ciudadanos. Por eso se cambió después de terminar Olimpiada, ya después de tener más de 40 años, iba a obtener pasaporte. Por eso Pastor Ursúa ya podía presentar, solucionar de pasaporte. Teniendo pasaporte, recibió la visa de Estados Unidos, viajó a Los Ángeles. Desde aquel tiempo ya estaba enviando a Alemania misioneros, ¿no? Por primera vez de Misión Buenas Nuevas. Y luego Rusia y Estados Unidos constantemente estaba enviando los misioneros. En esa época la iglesia de Misión Buenas Nuevas era muy pobre, apenas estaba viviendo, ¿no? Justamente yo recibí la salvación en 1990. Nosotros, siendo como seminaristas, ¿no? Cada almuerzo solamente fideo, un plato de fideo nomás, un plato de fideo y kimchi suficiente. Era rico, no necesario otro, porque si hay fideo ya es suficiente. Desde aquel tiempo, Pastor Ursúa estaba enviando muchos siervos de Corea del Sur al mundo. Por eso yo fui enviado a Jamaica para ser el misionero de Jamaica en 1997, hace como 23 años. Envía, constantemente envía. Hasta ahora como uno de 400 misioneros de los coreanos fueron enviados, ¿no? Al mundo. También hay muchos nativos que están siendo evangelistas, pastores, 1000 de misioneros. En aquel entonces,
Pastor Suba nos explicó que una persona, si quiere apoyar a un país, suficiente, así dice. A veces, ¿no? Podía apoyar $600 al mes para un misionero. Apenas cancela de alojamiento, ¿no? Alquiler de la casa y apenas comía, ¿no? Según mi caso, cuando yo empecé a misión de Bolivia en La Paz, me apoyaba durante un año, ¿no? Como cada mes $600. Pero el alquiler, uno de como $400. Y gasto de luz, agua, gas, etcétera, $100. ¿Cuánto se queda? $100. Con esto, entre 4 personas, ya tenían que comer y comprar utensilios de la iglesia. A veces tenía que hacer púlpito, también tenía que ahorrar para comprar parlante y amplificador, etcétera, ¿no? También tenía que comprar silla. Imagínense, por $100, ¿qué hace? ¿Qué hace? No podía hacer nada. Apenas estamos comiendo. Por eso nosotros no podíamos tomar el taxi, ¿no? Porque taxi era caro. Pero microbús que cabe uno de como ¿cuántas personas? Microbús, 12 personas. Está lleno de gente. Por centavo, así. Pagando 2 centavos por ahí. 2 bolivianos por ahí. En aquel entonces, según mi cálculo, como 5 bolivianos era $1. Así era. 1998. Por eso, una familia de Corea del Sur sí se puede apoyar a un misionero. En aquel entonces, un país va a vivir, va a levantar, va a recibir la bendición de Dios. Así estaba explicando. Pero hoy en día ya pasó muchos años, ¿no? Significa que Pastor Suba nos enseñó claramente, ¿no? Que no viva para sí, sino que ya después de recibir la salvación, vivan todo el mundo, todos los hermanos, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya había cancelado todo nuestro pecado, muerto, resucitado. Solamente falta avisar lo que había hecho una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién puede publicar esta noticia? ¿Quién quiere apoyar para que predique el evangelio la familia de misioneros o la iglesia? Por eso estoy muy agradecido al Señor, ¿no? Matrimonio de evangelista Adán Paco, como lo que nosotros estamos mirando, ¿no? Cada momento él visita diferentes ciudades, a colonia de Israel, también otro lado, otro lado. No solamente se queda en su casa. Además, él está contactando conmigo para hacer transmisión de predicación por medio de Radio Jerusalén de Carnaví de Bolivia. Significa que después de recibir la salvación, nosotros cuando vivimos por el evangelio, sí o sí Dios tiene que trabajar, ayudar. No solamente piensen, yo tengo que comprar la casa, yo tengo que comprar auto, yo tengo que ser rico. Si piensa así, siendo justo, ya su mentalidad está mal, su corazón está mal. ¿Por qué? Ya, así dice el versículo 15.
y por todos murió para que los que viven significa los que recibieron la salvación siendo justos, ya no vivan para sí. No es mi palabra. Esa es la palabra de Dios. No vivan para sí. Porque si quiere vivir para sí mismo, esa es una corrupción. Piensen acerca de el evangelio, acerca de predicación del evangelio, acerca de servicio al evangelio, sirviendo a Dios. Volvamos, Romanos capítulo 8. Por eso en esta palabra nos explica claramente cómo dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, para sentir como deudor. ¿De qué? Número 1, siendo deudor de nuestro Señor Jesucristo, que hasta morir si paga no alcanzaría, porque la salvación es muy, muy grande. Imagínense, ¿no? Evaluando uno que vive en el lago de azufre que no se apaga eternamente, probando solamente 5 minutos, 5 minutos, metiendo en el lago de azufre que está ardiendo de fuego, de azufre, como igual que fuego de volcán que está ardiendo, ¿no? Explotando ya. Y mete, ¿quién puede respirar? Nuestro cuerpo ya desaparecerá, pero Dios va a resucitar del cuerpo del pecador y mete allá. Eternamente va a llegar gran dolor, gritando, gemiendo, gran dolor, temor. Eternamente tiene que quedarse. Pero Jesucristo ya rescató a nosotros de la condenación eterna. Y luego nos pregunta, Joaquín, ¿cuál es mejor? ¿Que vaya al lago de azufre, que no se apaga fuego eternamente, o quiere vivir por el evangelio en este mundo después de recibir la salvación? Por supuesto, después de recibir la salvación, aunque tiene dificultad, hambre, problema, pero por lo menos no me voy al infierno. Por eso en mi corazón llega agradecimiento. Sí, Señor, gracias. Porque ustedes saben que la iglesia Misión Buena Nueva, entre los pastores, no tienen derecho a nada de adquirir los bienes. Nada de terreno, nada de casa, nada de otros. Algún momento que vive, tal vez aparece su nombre en su auto, pero su auto no tiene derecho. La iglesia dice que deje allá, solo usted tiene que mudarse a otro lado, tiene que mudarse. Significa que nosotros ya desde el principio sabemos que no hay manera de adquirir nada de terreno, su propio terreno, casa propia o algo, bienes, no, prohibido. Por eso es diferente. Los pastores fuera de misión, la mayoría de los pastores, cuando construye el edificio, va a vivir permanente, ¿no? Hasta morir ya puede vivir y puede pastorear. Pero nosotros no podemos decir. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en Asunción de Paraguay,
yo compré como 4 hectáreas de parte de terreno de Casa de Retiro de Paraguay. Anteriormente 16 hectáreas. Cuando yo estaba pastoreando, aumenté 4 hectáreas, por eso 20 hectáreas. Pero no aparece por mi nombre, sino que la misión Buenas Nuevas. Porque no por mi dinero, los hermanos ya compraron. Además, nosotros hemos comprado un gran terreno en Asunción y para construir. Ya ahora está teniendo gran edificio de segundo piso, ¿no? En Asunción de Paraguay. Como 3.300 metros cuadrados por ahí. Pero está apareciendo solamente el nombre de la misión Buena Nueva. Aunque yo en algún momento estaba manejando Starex o auto, pero Dios me manda que vaya a otro lado, entonces ya yo tenía que dejar toda la cosa, vacío, todo vacío. ¿Sabe qué? Solamente nosotros quedamos, familia, por eso familia, persona. Mi esposa es mía, yo tengo que llevarla, no solamente yo voy, también mis hijos también acompañan. También uso personal como el NAPTO y algo de personal de notebook o algo de cámara y celular, etcétera. No, significa que nosotros somos deudores de primero de Jesucristo y de la iglesia, de siervo de Dios, de Dios. Por eso siempre sintiendo, yo soy deudor. Entonces, siendo deudor, piensa cómo cancela su deuda. ¿No es así? Entonces, ¿de qué aprovecha siendo como rico, solo rico? Entonces, me parece que ya yo soy justo, ya yo voy al reino de suficiente gracia, ya todo. Y luego no hace nada, no se siente nada de como deudor. Entonces, ¿de qué aprovecha? Por sí mismo va a tener orgullo. Por tener la salvación, juzga a la gente. Tan tontos que no reciben la salvación. Yo soy justo. No, no es así. No debería pensar así. Por la gracia de Dios, nosotros recibimos el perdón eterno, recibiendo la salvación. Por causa de eso, despojábamos nuestro propio mundo, permaneciendo en el mundo de Jesucristo, que vivamos. Por eso nosotros no tenemos derecho a nada para elegir país, para elegir la iglesia. No, yo quiero pastorar allá. No sirve de nada. Aunque quiere irse, no. No quiere irse, no, no importa. El sentido ni deseo, nada sirve. ¿Ya? Nosotros solamente cuando nos manda, amén, nada más, amén, me voy. Si no quiere, abandone nomás. Al dejar su cargo, ya no hay nada de recompensa, ¿no? Ni $1 le da. No, yo estoy pastoreando durante 30 años, me paga aguinaldo algo. En nuestra vida, en nuestra misión, no existe estas cosas. Por eso, nosotros sí o sí tenemos que humillarnos cada día. Si me rechaza, ¿a dónde me voy? Si Dios me da la gracia para que yo coma, viva, predique, suficiente, ¿ya? Coma, viva, predique. Entonces, es una vida especial. En Corea del Sur hay muchos pastores famosos que tienen 10.000 miembros o 50.000 miembros. Hay algún pastor muy famoso y él viajaba a todo el mundo, ¿no? Pero observando la vida de posterior,
ya estaba desastre por causa de tener mucha cantidad de dinero y bienes. Ya los ancianos de su iglesia eh, le ¿cómo se dice? De denuncia ante policía, ¿no? Y luego estaba recibiendo juicio. También su hijo fue encarcelado, llegando a gran mancha. Porque normalmente, ¿no?, entre los pastores reciben mucha cantidad de dinero al mes, como si fuera como salario, así cobra, salario. Ahora estoy pastoreando más de 7 años en Chile. Yo nunca recibí salario de Chile, ¿no? Porque durante muchos años estaba negativo, todo negativo. Economía negativa, ¿quién me da? ¿Quién me daría salario, no? No hay salario, apenas ya estamos comiendo juntos. Eso es, me da mucha alegría y gozo, agradecimiento. Por lo menos estoy sustentando mi vida. Además, no necesario salario, ¿no?, sino que ya la iglesia me apoya. Cuando yo viajo, ya apoya. Significa que Dios dice, yo soy ayudador, no desampararé, no dejaré. Entonces, nuestro corazón, ¿en dónde tiene que poner? En Jesucristo. Sí, Señor. Aunque yo no tengo, pero Dios me explica todo, no me faltará nada en mi vida. A veces puede pensar, ¿no? Mis hijos es cuando haya crecido, mis hijos cuando haya que casarse, entonces siendo padre, madre, entonces si no hay nada de apoyo, ¿qué haría? Ese pensamiento ya no es mío. Tengo que desechar todo ya. ¡Fuera! ¡Fuera! Significa que cada día, teniendo sustento y abrigo, debería sentir gozoso, así dice. ¿Es cierto? Por eso, entre los pastores que están escuchando esta palabra, los hermanos también, nosotros somos nuevas criaturas que Jesucristo rescató de nuestro propio mundo para que nosotros vivamos para el Evangelio, para la iglesia, para Dios. Por eso cada día tenemos que repetir, como dice, yo soy deudor. Siendo deudor, debería pagar algo que paga por su sacrificio, o por su obra, o por su vida, por su servicio. Con toda la manera tiene que pagar. Además, hasta morir quiere pagar todo, no alcanzaría nada. Porque tan gran salvación nosotros recibimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos dio esta bendición para que nosotros podamos unir con corazón, escuchando el Evangelio, aprendiendo la palabra de Dios. También hoy en día estamos tocando el tema de la vida de los justos. ¿Cómo tiene que vivir? ¿Cómo tiene que andar por la fe? También, cómo Dios nos acompañó, cómo Dios nos superó, cómo Dios nos bendijo. Así nosotros estamos tocando. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor, porque Dios está vivo con nosotros. También Dios tanto quiere que nosotros vivamos por el Evangelio. Dios quiere que nosotros sintamos como deudores del Evangelio. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Oramos
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos clase de evangelización número 48. Gracias.